Muy buenas noches, mucho gusto, me presento, mi nombre es Magda Bejarano, soy estudiante del doctorado en Humanidades con mención en Educación. Em, Voy a hablar de un tema muy importante en el día de hoy, que es el falsacionismo. A menudo nosotros pensamos que la ciencia progresa acumulando pruebas que confirman pues nuestras teorías. Sin embargo, desde la perspectiva de Karl Popper, él nos propone una perspectiva radicalmente diferente. Vamos a imaginar que tenemos una teoría científica. Según Karl Popper, la verdadera fuerza de esta teoría no radica en cuántas veces se ha demostrado que es correcta o cuántas veces se ha demostrado que es correcta, sino cuán vulnerable es a ser demostrada como incorrecta. Es decir, una buena teoría científica es aquella que puede ser falseada o refutada por la evidencia empírica. Bueno, voy a hablar de una pequeña introducción del tema, el propósito de este encuentro, qué es el falsacionismo como método para validar las ciencias, el problema de la inducción, el criterio de marcación, el progreso científico según Karl Popper, las implicaciones de valor y las conclusiones. En esta presentación descubriremos por qué esta idea a primera vista es contraintuitiva y cómo es tan crucial para entender que la ciencia realmente avanza día a día. Veremos cómo el falsacionismo nos ayuda a distinguir la ciencia de la pseudociencia y por qué los científicos, en lugar de buscar confirmaciones, deberían estar constantemente buscando pruebas que pueden refutar precisamente sus propias ideas. El propósito de este encuentro es identificar las características de la corriente epistemológica del falsacionismo a partir de los principios, sus implicaciones y como método para validar las ciencias. El falsacionismo por Karl Popper. Entonces vamos a ver de qué se trata este término, esta idea. El falsacionismo como método para validar las ciencias. A partir de la filosofía podemos decir que el falsacionismo es una doctrina que propone la falsabilidad como criterio de marcación entre la ciencia y lo que no es, ¿sí? Acá el falsacionismo sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante una observación o un experimento que podría mostrar que la teoría es incorrecta. La única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. Desde el punto de vista, ninguna teoría puede considerarse absolutamente cierta o verdadera, ¿sí? Porque pues aún no ha sido refutada. Entonces no podemos decir que hay una verdad absoluta. Así, este criterio de verificación de una teoría no será la de su verificabilidad, sino el de su falsabilidad. Vamos a hablar del problema de la inducción. Tenemos acá una imagen que nos muestra un cisne negro. Por lo general, tenemos una idea de que los cisnes son blancos porque hasta el momento siempre se ha podido visualizar que los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. ¿Cuántos cisnes blancos necesito ver para que esto sea 100% verdad? Entonces acá puede haber o puede caber la imposibilidad de la verificación absoluta. No importa cuántas observaciones confirmen una teoría, nunca podemos estar seguros de que es absolutamente verdadera. Siempre podría aparecer un contraejemplo, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen.
También podemos hablar de la asimetría. Una sola observación puede ser contradictoria, ¿sí? Y puede refutar la teoría. ¿Cuál teoría? Pues decir que los cisnes son blancos. De pronto nos encontremos con uno negro y hasta ahí ya podría decirse que no, eso que se pensó en el momento es 100% verdadero. Entonces, es muy importante este problema de la inducción, ¿cierto? La ciencia a menudo se basa en observar patrones repetidos, pues obviamente para inferir sus conclusiones generales. Entonces, no siempre puede ser una verdad absoluta. Desde el criterio de la demarcación, podríamos preguntar qué es la ciencia y qué no, ¿cierto? Entonces, para Karl Popper, el falsacionismo es uno de los puntos más importantes a resolver. ¿Y qué puntos a resolver? El problema de demarcación. ¿Cómo nosotros distinguimos la ciencia genuina de la pseudociencia o de otras formas de conocimiento? Pues Karl Popper propuso que el verdadero criterio de demarcación no es la verificabilidad, sino más bien la falsabilidad. Es decir, una teoría es científica solo si existe la posibilidad, ¿sí? Al menos del principio de que ésta puede ser refutada por la evidencia empírica. De lo contrario, no. Si una teoría es tan flexible que puede explicar cualquier resultado o cualquiera de sus defensores puede encontrar una manera de salvarla, entonces para Karl Popper esa teoría no es realmente científica. Él precisamente infiere en eso. El progreso científico según Karl Popper. Desde la perspectiva de Popper, este progreso científico no es un camino acumulable de verdades, es por el contrario un proceso dinámico y que elimina pues los errores. La ciencia siempre va a avanzar, no cuando confirmamos teorías, sino cuando logramos identificar y descartar aquellas que son falsas. En este proceso funcional va a funcionar de la siguiente manera. Proponemos teorías audaces, conjeturas, intentamos refutarlas sin piedad mediante la observación y la experimentación. Si una teoría es refutada, la descartamos y aprendemos de nuestro error. Si una teoría resiste precisamente los intentos de refutación, es importante corroborarla de una manera provisional. La mantenemos, pero siempre sabiendo que es susceptible de ser falseada pues en el futuro. Las implicaciones de valor. Cuando hablamos de las implicaciones de valor, precisamente hay ¿qué hace que esto suceda? Que se fomente la crítica. Entonces, esto impulsa que los científicos busquen fallas en sus propias teorías y en las de otros. También hay una rigurosidad empírica, es decir, que se destaca la importancia de las pruebas empíricas que pueden realmente poner a prueba una hipótesis. Y también hablamos de un dinamismo científico. Entonces, este dinamismo científico presenta la ciencia como un cuerpo estático de verdades. Bueno, ya para terminar, entonces voy a hablar de unas conclusiones de nuestro tema en el día de hoy. Y hablamos de que el falsacionismo precisamente es un método poderoso que a pesar de sus limitaciones es una herramienta esencial para entender la naturaleza de la ciencia. También haciendo énfasis en la refutabilidad, nos recuerda que en una buena teoría científica se puede atrever a ser probada y potencialmente refutada, ¿sí? Para poder entender esto. También
Es un método, la ciencia como búsqueda siempre va a ser constante, va a ser un proceso continuo de conjeturas, va a haber unas refutaciones rigurosas que nos acercan cada vez a comprender de una manera más profunda el mundo. No siendo más, me despido de ustedes agradeciendo por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao, chao.